Imagina esto, un estadio lleno, miles de personas gritando un nombre, luces blancas cayendo sobre un hombre vestido de brillo, pero con la mirada perdida. Era Elvis Presley, el rey. Pero esa noche, algo no encajaba. Su voz seguía ahí, profunda, reconocible, casi sagrada, pero su cuerpo parecía arrastrar un peso invisible. Cada paso era más lento, cada gesto más extraño, cada silencio más incómodo. Y entonces, en medio de aquella multitud que lo adoraba, Elvis dejó escapar una frase que, con el tiempo, muchos recordarían como una advertencia, como si él ya supiera algo, como si aquella noche no fuera un concierto más. El 26 de junio de 1977, en el Market Square Arena de Indianápolis, Elvis Presley subió al escenario sin saber, o quizá sabiendo demasiado, que estaba a punto de cerrar el último capítulo de su leyenda. Pero la pregunta es otra. ¿Fue esa noche una simple despedida artística o el rey del rock estaba anunciando sin decirlo directamente su propio final? Y lo más inquietante es que algunos detalles de aquel concierto todavía no dejan de resonar. Para entender aquella noche, primero hay que mirar el año, 1977. Un año pesado, gris, casi presagiado por una sombra. Elvis Presley tenía apenas 42 años, pero su imagen ya no era la del joven rebelde que había sacudido al mundo con la fuerza de su voz y el movimiento de su cuerpo. El tiempo lo había alcanzado, la fama lo había encerrado, y la vida privada, esa que el público casi nunca ve, parecía estar consumiéndolo lentamente. En sus últimos años, Elvis seguía siendo una estrella inmensa. Su nombre llenaba estadios, su presencia provocaba gritos, su música todavía hacía temblar a generaciones enteras. Pero detrás de los reflectores había señales imposibles de ignorar. Cansancio, dolor, aislamiento, una salud cada vez más frágil y una rutina que parecía empujarlo hacia un abismo silencioso. Quienes lo vieron durante aquella última gira notaron algo distinto. No era solo el cambio físico, no era solo que se moviera menos o que su energía ya no fuera la misma. Era algo difícil de explicar. Como si Elvis estuviera presente, pero al mismo tiempo lejos. Como si una parte de él ya se hubiera marchado antes de que el concierto comenzara. Y aún así, noche tras noche, salía al escenario, porque para el público seguía siendo el rey. Pero la noche de Indianápolis tendría una atmósfera distinta, una que, décadas después, muchos recordarían con una mezcla de nostalgia y escalofrío, porque nadie en ese estadio sabía que estaba viendo algo irrepetible. Nadie sabía que cada aplauso estaba cayendo sobre el borde de una despedida. Y cuando las luces se apagaron, el silencio previo al show pareció más largo de lo normal, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. El Market Square Arena estaba lleno. Miles de fanáticos habían llegado para verlo. Algunos llevaban años siguiendo su carrera. Otros querían contemplar, aunque fuera una vez, al hombre que había cambiado la música para siempre. El ambiente era eléctrico, pero también extraño. Había emoción, sí. Había gritos. Había expectativa. Pero debajo de todo eso, flotaba una sensación difícil de nombrar. Una tensión fría, casi imperceptible, como cuando el aire cambia antes de una tormenta. Entonces, Elvis apareció. Traje blanco, lentejuelas, luces golpeando su figura. La multitud estalló. Por unos segundos, el mito volvió a estar completo. El rey estaba allí. Pero bastaba mirar con atención para notar que algo se había quebrado. Sus movimientos eran más lentos. Su rostro parecía cansado. Su mirada tenía una melancolía espesa, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver.
cantó, y aunque su voz ya no tenía exactamente el brillo de otros tiempos, todavía conservaba esa fuerza capaz de congelar a una multitud. Era una voz gastada, pero poderosa. Una voz que no solo interpretaba canciones, las arrastraba desde algún lugar profundo. Cada tema parecía cargar un significado secreto. Cada pausa parecía más larga de lo necesario. Cada mirada hacia el público parecía contener una despedida que nadie se atrevía a nombrar. Elvis no decía adiós, pero algo en su presencia lo insinuaba. Y entonces ocurrió uno de los momentos más recordados de aquella noche. En medio del concierto, Elvis se dirigió al público con una frase inquietante. Una de esas frases que en el momento pueden parecer casuales, pero que después se vuelven imposibles de olvidar. Algunas veces en la vida, todo parece acabar de golpe, ¿no? Silencio. Una frase sencilla, pero dicha por él esa noche, bajo esas luces, frente a ese público sonaba diferente. Como una grieta, como una señal. Como si el rey hubiera dejado caer por accidente una verdad que no debía pronunciarse. Y aquí aparece la gran duda. ¿Fue solo una reflexión espontánea de un artista cansado? ¿O Elvis estaba hablando desde un lugar mucho más oscuro? Porque mientras el concierto avanzaba, la sensación de despedida se hacía más intensa. No era evidente, no era teatral, no era una confesión. Era peor, era sutil. Estaba en la forma en que miraba, en la manera en que parecía absorber cada aplauso, en cómo algunas canciones parecían sonar como recuerdos y no como interpretaciones. El público seguía celebrando, pero tal vez sin saberlo, estaba presenciando el final de una era. Y lo más desconcertante es que mientras miles lo aplaudían, Elvis parecía estar librando una batalla que nadie podía ver. Una batalla contra el cansancio, contra su cuerpo, contra su pasado, contra la imagen inmortal que el mundo exigía de él. Porque ese era el peso del rey. No bastaba con cantar, tenía que ser Elvis Presley, incluso cuando ya parecía no poder sostenerse a sí mismo. Y aún así, lo hizo. Salió, cantó, sonrió por momentos, se entregó como pudo. Pero en cada minuto de aquella última función, había una pregunta escondida. ¿Estábamos viendo a una leyenda resistiendo o a un hombre despidiéndose? Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque el 26 de junio de 1977, Elvis terminó su concierto en Indianápolis. Saludó, escuchó los aplausos, se marchó del escenario. Y para la mayoría, aquella noche fue solo otra presentación del rey. Una más en la historia de un artista gigantesco. Pero menos de 2 meses después, el 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue encontrado sin vida en Graceland. Y entonces, todo cambió. La noche de Indianápolis dejó de ser un concierto. Se convirtió en una última escena. Cada gesto comenzó a leerse de otra manera. Cada frase adquirió un peso distinto. Cada mirada pareció esconder una advertencia. La pregunta dejó de ser ¿cómo fue el último concierto de Elvis? Y se transformó en algo mucho más oscuro. ¿Elvis presintió su final? Hay quienes creen que no, que simplemente era un hombre agotado, atrapado por el peso de la fama, la presión de los escenarios y una salud cada vez más deteriorada. Para ellos no hubo misterio, solo tragedia. Un ídolo consumido por el mismo sistema que lo convirtió en leyenda. Pero otros ven algo distinto, ven una despedida silenciosa, una especie de último mensaje no verbal, una noche en la que Elvis, quizás sin decirlo abiertamente, habría dejado que su cuerpo, su voz y sus pausas hablaran por él. Y aquí quiero leerte en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Elvis simplemente estaba cansado? ¿O esa noche en Indianápolis realmente estaba despidiéndose del mundo sin que nadie pudiera entenderlo? Porque hay algo profundamente perturbador en esa posibilidad. Pensar que miles de personas lo estaban aplaudiendo
celebrando, gritando su nombre, mientras él, quizá, sabía que algo dentro de sí ya se estaba apagando. Eso convierte aquel concierto en algo más que música. Lo convierte en una escena congelada en el tiempo, un hombre bajo la luz, una multitud en éxtasis y una sombra avanzando lentamente desde el fondo del escenario. Elvis cantó con lo que le quedaba, no como el joven indestructible que conquistó al mundo, sino como alguien que cargaba toda su historia encima. El rock, la fama, el exceso, la soledad, la devoción de millones y el silencio íntimo de un hombre que, al final, parecía estar completamente solo frente a su propio mito. Por eso, Indianápolis sigue siendo recordado, no solo porque fue el último concierto, sino porque, visto desde el presente, parece tener la forma de una profecía, una última función, un último aplauso, una última vez bajo los reflectores, y después, la oscuridad. Pero aquel concierto en el Market Square Arena sería la última vez que Elvis Presley cantaría frente a una multitud, la última vez que su voz llenaría un estadio, la última vez que el rey del rock caminaría hacia el centro del escenario para enfrentar a su público. Y quizás por eso, décadas después, esa noche sigue provocando una pregunta incómoda. ¿Fue solo el final de una gira o fue una despedida que nadie entendió a tiempo? Tal vez nunca lo sepamos, pero hay algo que sí sabemos. Aquella noche, Elvis no desapareció, se transformó. Dejó de ser solo un artista, dejó de ser solo un hombre, y entró en ese territorio extraño donde viven las leyendas. Entre la memoria, el misterio y el eco interminable de una última canción.